Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La organización política Unidad Popular anunció que no apoyará el referendo planteado por el gobierno que aborda el retorno de bases extranjeras y la asignación de fondos a organizaciones políticas, ya que, según su dirigente, no resuelve los problemas del país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular. El tema: la Unidad Popular no apoyará la consulta del gobierno, ahora que muy posiblemente podría incluirse una tercera pregunta y relacionada con la Asamblea Constituyente. Natasha, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, un gusto compartir este espacio con usted y con la audiencia que permanentemente le acompaña. Se niegan rotundamente a apoyar cualquiera de las preguntas, incluso la eventual tercera pregunta que hable sobre una convocatoria a una constituyente. Por supuesto, es inaudito que en momentos de crisis que vive nuestro país se convoque a una consulta popular con preguntas que no van a resolver los temas fundamentales del Ecuador de nuestros días. Por ello, nosotros como Unidad Popular hemos tomado la decisión de inscribirnos el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral en las dos preguntas aprobadas por el momento para hacer campaña por el no a la consulta popular. Y creemos definitivamente, si ingresa la pregunta de la constituyente, es una consulta popular que el presidente de la República la tiene perdida. El pueblo ecuatoriano no come cuentos, va a votar no en las urnas frente a esta consulta que lo único que busca es retroceder en derechos a la educación, a la salud, a la seguridad, al bienestar social, porque ese es el objetivo y el sueño de los neoliberales en nuestro país. ¿No podría ser eventualmente importante que ciertas organizaciones, incluso de todas las tendencias posibles, si es que se apuesta por una nueva constitución, podamos realmente cambiar un poco el esquema, lo que tenemos hoy por hoy, que nos ha traído tantos problemas de los que no salimos todavía? Los problemas han sido las políticas inadecuadas implementadas por los gobiernos de turno. Por ejemplo, nuestra Constitución en el artículo 32 señala que la salud es un derecho y una obligación del Estado garantizarla, y que está conectado a otros derechos para su ejercicio. El problema concreto no es de la Constitución, es de un gobierno hoy, el señor Daniel Noboa, que no transfiere los recursos que requiere el sistema de salud, y encontramos por lo tanto una crisis en este sector. Tanto es así que más de 1,000 pacientes renales han muerto por falta de diálisis, niños en los hospitales, personas que se mueren fuera de los hospitales por falta de atención. No es un problema de la Constitución. En el ámbito de la educación, la Constitución claramente señala que la educación es un derecho, y encontramos que el gobierno actual y los gobiernos de turno no transfieren los recursos suficientes para el sistema educativo, y tenemos en la actualidad cerca del 60% de infraestructura educativa deteriorada. 450,000 niños, niñas y adolescentes que se han retirado del sistema educativo por problemas de inseguridad, pero también por temas de carácter económico. Y no nos vayamos muy lejos en el ámbito de la seguridad, que también está contemplada como un derecho y que es la obligación del gobierno nacional a través de la Policía Nacional. Y encontramos que nos han vendido el cuento, nuevas medidas económicas para resolver la inseguridad. Se incrementó el IVA del 12 al 15% para invertir en seguridad, y no se ha invertido ni un solo centavo adicional de lo que se venía invirtiendo. Entonces, tenemos un presidente de la República que vende cuentos, pero que el pueblo ecuatoriano ya no le cree. ¿Podrá esta consulta ser una oportunidad para cambios? Y me refiero en concreto con la propuesta que ustedes hacen de no ejecutar estas dos, no apoyar estos dos planteamientos del presidente de la República. ¿Cuál sería entonces una alternativa después de lo que ocurra?
Una alternativa es que en este momento entienda que vivimos en un Estado constitucional de derechos, que se debe garantizar el respeto a la Constitución, la democracia, la libertad de organización y de opinión de los pueblos del Ecuador, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Debe escuchar que en todas las provincias del país le están diciendo, presidente Daniel Noboa, retrocede en la medida que tomó de incrementar el precio del diésel, porque esta es una medida de carácter inflacionario. Sube el diésel, van a subir los pasajes en 4 meses, han subido los costos de los fletes, se afecta a la cadena productiva en nuestro país y por supuesto al costo de la vida. En el Ecuador le estamos diciendo a la ciudadanía que declare en emergencia la educación y la salud, que entregue los recursos suficientes para resolver este gran problema que vivimos en la actualidad, más aún el tema de la salud. Yo quiero decirle a usted, estimado Fausto, que es gravísimo porque el presidente de la República está aplicando en el Ecuador lo que se conoce con el nombre de necropolítica, la política de la muerte, el estado de la muerte, porque al momento que el gobierno nacional toma la decisión de no transferir recursos al sistema de salud, está diciendo los pobres tienen que morir por decisión del gobierno nacional. Y por supuesto, un tercer eje es que se requieren medidas urgentes frente a la inseguridad. A mí me duele profundamente mirar lo que pasa en el país. Crecen las extorsiones, crecen las vacunas, crecen los secuestros, las víctimas colaterales por crímenes que se desarrollan en el Ecuador. Y vemos que en este momento, porque le tiene miedo a la movilización social, se fue a esconder en la Tacunga. Se conoce que más de 3.000 militares han sido movilizados, pero le queremos decir, vea, señor Daniel Noboa, usted puede irse a la Tacunga, a Ibarra, a Guayaquil o a La Luna. Allá los pueblos del Ecuador nos vamos a movilizar para decirles en sus medidas. Ahora bien, sí han tenido otras organizaciones, y me refiero a las organizaciones sociales, organizaciones políticas, quienes están hoy plegando a las manifestaciones, han tenido también oportunidad en su momento en la Asamblea Nacional, en su momento en distintos espacios, incluso del sector público, y esto no ha ocurrido. Ahora se habla al menos de las compensaciones y un poco queremos o pretendemos creer también que eso ocurrirá, las compensaciones al sector del transporte para que no suban los pasajes, dinero que podrá ser utilizado o deberá ser utilizado en el sector de la salud, también para los temas de seguridad. ¿Por qué no apostar a que esto ocurra? Yo diría, ¿usted le cree al presidente? ¿El pueblo ecuatoriano le cree al señor Daniel Noboa cuando nos ha mentido tanto? 2023 y 2024 dijo que no va a haber incremento del precio del diésel porque eleva el costo de la vida. Mentiroso, incrementó el precio del diésel. Dijo en la campaña electoral que garantice el libre ingreso de los jóvenes a las universidades. Mentira. Que no va a incrementar el IVA. Mentira. Es el gobierno campeón de las mentiras y esa es una realidad que estamos viviendo. Además, se elimina el subsidio al diésel, se incrementa el precio del diésel en el Ecuador, supuestamente se va a recuperar $1.100 millones. Por favor, con la remisión tributaria en acuerdo en la Asamblea Nacional, porque todos estuvieron de acuerdo, nada más ni nada menos se perdonó a los grandes empresarios morosos, tramposos, 2.400. Pero hemos sido testigos de lo que ha ocurrido también con el contrabando del diésel, por ejemplo, y en eso ha habido reportes de prensa, investigaciones periodísticas, en algunos medios históricamente incluso, sobre lo que ha ocurrido con los combustibles en nuestro país. Y es un poco también la idea de poner ese freno por un lado, más allá de las políticas que por otro deberían adoptarse, y en eso podrían tener cierta razón. De hecho, hace pocos instantes habíamos hablado con el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, y él se refería, por ejemplo, a lo que ocurre en ciertas comunidades. Es evidente que hay demandas insatisfechas, pero también había una necesidad que han coincidido muchos de los sectores de la eliminación del subsidio, precisamente por los temas relacionados al contrabando. Los pueblos del Ecuador no están de acuerdo con esta medida económica, pero la pregunta es la siguiente. A ver, señor Daniel Noboa, ¿qué ha hecho en 2 años en el poder para evitar el contrabando? ¿Qué ha hecho para controlar
a los distribuidores que están vinculados al tema del contrabando. ¿Es acaso es una responsabilidad del pueblo ecuatoriano o de quien es presidente de la República? Tiene que aprender a asumir sus responsabilidades y dejar como niño malcriado de echar la responsabilidad a otros. Esa no es responsabilidad del pueblo ecuatoriano. ¿Y cuál debería ser la responsabilidad del resto de ecuatorianos, de quienes estamos del otro lado, como ciudadanos me refiero, y que debemos también aportar un poco a este país? Hemos también podido tener versiones y gente que está en los sectores donde están hoy por hoy las manifestaciones. Yo personalmente he tenido conversaciones con algunos de ellos y nos han dicho, no se puede trabajar en este momento, no hay manera, queremos ya salir a hacer algo, y son gente de comunidades. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida en este momento? Los ciudadanos aportamos permanentemente al Estado ecuatoriano. Usted, yo, quienes nos están escuchando, pagamos nuestros impuestos. Producimos todos los días en distintos lugares en donde nos encontramos laborando. Nuestros campesinos son los que producen la tierra y nos entregan alimentos permanentemente. Aquí lo que le corresponde es al gobierno nacional atender las distintas demandas que en este momento están planteadas en el Ecuador de nuestros días. Es muy grave lo que está pasando. Mire, 4 meses de subsidios que van a tener los señores transportistas, y luego, ¿qué viene? No lo digo yo, lo dijeron los voceros del gobierno nacional. Viene la revisión de las tarifas de transporte. ¿Eso qué significa? Incremento de los pasajes, y que tendrán que asumir esas discusiones los alcaldes de las ciudades. Es decir, lo que está haciendo el presidente de la República es muy irresponsable con el país. Y por supuesto, esas son las demandas que nosotros planteamos desde los sectores sociales, desde los sectores populares, desde la ciudadanía. Quiero aprovechar este espacio para rechazar la criminalización de la lucha social. Pero ¿cuál es el mea culpa que hace la dirigencia social, la dirigencia indígena? Porque recordemos lo que ocurrió en el 2019, en el 2022, la dirigencia finalmente se sienta en mesas de diálogo, ya sea con el gobierno, con delegados del gobierno, se sientan, llegan a ciertos acuerdos, nunca se cumplen los acuerdos, ni del uno ni del otro lado, porque hay acuerdos y compromisos. Esto ocurre históricamente. La dirigencia saca, por decirlo de esta forma, su parte, su beneficio, las bases no tienen ese beneficio. ¿Cuál es el mea culpa que hacen desde la dirigencia? Bueno, sería importante que digan qué beneficios la dirigencia, porque este es un cuento que muchos se han comprado. Yo creo que ha sido muy importante las movilizaciones y los paros nacionales que detuvieron el incremento de los combustibles, que se estableció incentivos importantes para la reactivación del aparato productivo, el fortalecimiento de la educación intercultural, entre otros ámbitos. Es decir, ha habido victorias muy importantes. Mire, si los pueblos no lucharíamos en el Ecuador y en el mundo, los trabajadores no gozaríamos de las 8 horas diarias de trabajo. Las mujeres no tendríamos derecho al voto. Los sectores populares no gozarían de otros derechos que ahora son realidad producto de la lucha. Entonces, me parece que este aspecto es sumamente importante de reconocer este derecho que tenemos los pueblos a movilizarnos, a manifestarnos, el derecho a la resistencia, que es importante. Lo que le decía anteriormente en esta parte. ¿Y cuál va a ser? Queremos estabilizar al presidente Daniel Noboa, al ministro de Defensa y de Gobierno, de la integridad y de la vida de los luchadores sociales. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora en las manifestaciones que están en la capital? Ya hay una parte incluso de dirigentes de los sectores sociales que han llegado, están en Quito en estas manifestaciones. ¿Qué va a pasar allí? ¿Hasta dónde va a llegar la protesta? ¿No habrá un llamado al diálogo, una intención de sentarse con autoridades? Siempre las organizaciones sociales y populares hemos estado dispuestas a plantear las propuestas, la plataforma de lucha. ¿Cuál es la propuesta esta vez? Esa es una decisión que debe tomarla el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, la CONAIE, en este proceso importante de lucha. ¿Pero tienen ya una lista de propuestas? ¿Tienen ya unos lineamientos sobre los cuales se pueda sentar este diálogo?
Por supuesto, el Frente de Defensa de la Salud, la Educación Pública, la Seguridad Social, el Ambiente y los Derechos Humanos hizo pública una plataforma de lucha hace varias semanas en una convención nacional que fue aprobada, que tiene que ver con distintos elementos desde el punto de vista económico. Lo que les decía, por ejemplo, no el incremento del precio del diésel, uno. Pero eso han dicho que no van a dar marcha atrás. Que se declara. Eso es lo que dice el presidente. Vamos a ver con el crecimiento de la movilización social, con la razón que tiene la propuesta. Una propuesta en paralelo que no sea la eliminación del subsidio, la eliminación de la decisión del gobierno respecto del diésel. ¿Qué otra propuesta harían? Y con eso terminamos. Bueno, nosotros planteamos que se salga de la política extractivista que contamina el agua, que contamina el ambiente, pero también hemos planteado propuestas para enfrentar la crisis. El cobro a los grandes evasores de impuestos, el dejar de gastar tanto dinero y que se tiene que recuperar el dinero que se gasta en corrupción, que se deje de subsidiar a las empresas mineras y petroleras, el diésel, que se deje de subsidiar la energía eléctrica. Digamos que allí nomás se encuentran algunas medidas desde el punto de vista económico que se deben tomar. Pero también queremos decirle al señor Noboa que él es causante de la crisis que vive en el país con los famosos apagones y la incapacidad que tuvo para resolver ese problema que le costó al Ecuador más de $2,000 millones. Hay una historia larga respecto a los apagones y también respecto al sector eléctrico que la verdad incluye a varios gobiernos hacia atrás también. Natasha, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurra también en las movilizaciones ahora mismo que se reportan el avance en algunos sectores de la capital. Nuevamente gracias. Muchísimas gracias, una excelente noche. Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, hablando sobre las propuestas que realizan en el contexto de estas movilizaciones, ellos rechazando la eliminación del subsidio al diésel. Usted está escuchando Notimundo, periodismo